Hello everyone, you're welcome on my channel. Today I answer the question the teacher to say. Is the question is this: Is you person not learning the second language when I a child? This person in adult I can learning the second language and also speak very fluently. Hello everyone, hola a todos, bienvenidos a mi canal en YouTube. Hoy en nuestras respuestas y preguntas vamos a ver si una persona que no aprende cuando es muy pequeño una segunda lengua lo puede hacer en la edad adulta, puede aprender la segunda lengua y la puede hablar fluidamente. Antes que todo, aclaro, soy estudiante de la Universidad Unipanamericana. Estoy en tercer semestre, estoy aprendiendo a hablar inglés. Entonces, en la actualidad tengo 32 años. Bueno, vamos a contestar esta pregunta desde la teoría, especificando el por qué sí y el por qué no se podría aprender a hablar con fluidez o por qué no podría, o solamente se puede cuando es niño. Entonces hay un adagio que dice, loro viejo nunca aprende a hablar. Entonces esta perspectiva la tenemos más en Colombia. Entonces las personas adultas se ponen, obstáculos para poder aprender a hablar un segundo idioma, y es indispensable cuando estamos en diferentes empresas donde para poder ascender necesitamos, especialmente en la actualidad, tener un dominio de una segunda o tercera lengua. Entonces vamos a mirar desde la teoría por qué se podría y por qué no se podría hablar con fluidez, o de pronto, como muchas personas dicen, no puedo aprender una segunda idioma, una segunda lengua, porque nunca me la enseñaron cuando era pequeño, y ahora cuando estoy grande yo ya no aprendo. Entonces, para Chomsky, él decía que aprender es de manera innata. Entonces, que la idea de digamos, las edades en que los niños pueden aprender, especialmente desde los 0 años hasta los 13 años. En ese tiempo de edad es cuando se le hace a un niño más fácil aprender cualquier idioma, porque es como una esponja que absorbe todo el conocimiento, los sonidos, los fonemas, y esto hace que el niño vaya aprendiendo mucho más rápido, que es lo que dice, digamos, una persona adulta. Una persona adulta a veces se queja porque sabe que está aprendiendo a hablar inglés, y el niño que no tiene que concentrarse tanto en aprender, mientras que el adulto sí tiene que repetir varias veces. Entonces el niño corrige al adulto y lo hace, digamos, en unos casos ridículos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mientras la persona en edad adulta dice yes, el niño se le burla porque le dice, papá, así no se dice yes, no diga yes. Entonces, en estas cosas crean obstáculos. Entonces, volviendo al tema, entonces los niños, en lo que es para Chomsky, que los niños tienen ese aprendizaje innato que ya viene desde los genes, y tiene esa estructura para aprender los fonemas, el lenguaje, sin pensar en la estructura de verbo, sustantivo, objeto, el predicado en la oración. Ellos no se enfatizan mucho en aprender las estructuras, sino van aprendiendo los fonemas y van aprendiendo un lenguaje, dos lenguajes, varios lenguajes, se les hace mucho más fácil. ¿El por qué de esto? Porque tienen la plasticidad en el cerebro de captar, digamos, dos informaciones. Por ejemplo, para ellos cuando se habla, por ejemplo, de gato, ellos aprenden la palabra gato, crean en su mente, digamos, un vínculo y asocian la imagen del gato, pero si le dicen cat, crean una segunda asociación de cat, y en esa parte
construyen el pensamiento de inglés y el pensamiento de español. Cuando nosotros ya somos adultos y queremos aprender una segunda lengua, nosotros tenemos el problema que normalmente hacemos. Yo primero pienso en español, traduzco la frase y luego sí la digo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos en nuestra mente el concepto de gato. Cuando yo quiero hablar en inglés, primero pienso en el gato en español, ese concepto, y ese mismo vuelvo y lo asocio en inglés para poder responder. Entonces primero pienso en español, después contesto en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras el niño se le hace más fácil cambiar el chip de estar hablando en español, por ejemplo acá en Colombia, y si va a Londres, cambia el chip y en un momento ya está hablando en inglés, nosotros tenemos que estar traduciendo y eso se hace que se haga un poquito más complejo. Entonces, la pregunta es si puedo aprender o no puedo aprender y hablar con fluidez. En esta parte vienen dos áreas principales de nuestro cerebro que se llama el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es el encargado de tomar los sonidos, o sea, los fonemas, construir las palabras, luego las letras, luego las palabras, luego las frases, y el área de Wernicke es el encargado de codificar esas palabras y traducirlas, o sea, codificar el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que para el niño es más fácil escuchar palabras, frases y codificarlas muy rápidamente, mientras que en la edad adulta, después de los 13 años, cuando se quiere aprender a hablar un segundo idioma, para la persona es un poco más, digamos, difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque nuestra área ya pasó la etapa de la plasticidad, donde la persona ya puede, digamos, en un sentido más fácil, interiorizar y trabajar esta parte de nuestro cerebro. Ya cuando somos adultos nos toca trabajarlo un poco más, y eso hace que nuestra área de Broca y nuestra área de Wernicke empiece nuevamente a ejercitarse y empiece poco a poco a ir aprendiendo el vocabulario y la forma de pronunciación. Y así es como poco a poco una persona adulta va aprendiendo una segunda lengua. Lógico, es un poco más difícil aprender la segunda lengua, pero lo que pasa es que la persona adulta tiene una ventaja a diferencia de los niños que están aprendiendo un lenguaje. Entonces, hablando de otro que hablaba, del nombre era Piaget. Para Piaget decía que los niños tienen unos 4 etapas de estadios de conocimiento, y así es que se desarrolla el cerebro. Entonces, para ellos es muy importante, para Piaget, que el conocimiento vaya, dependiendo la edad, hasta la edad adulta, en 4 estadios. Entonces, cuando la persona es adulta, puede desarrollar este último estadio, como lo decía Piaget, de una forma que lo que debe hacer la persona es practicar mucho más, ejercitar, y con esta forma podremos ejercitar lo que es el área de Broca y el área de Wernicke, y podremos aprender un segundo o hasta un tercer idioma o más y poder hablar fluidamente, pero siempre y cuando estemos ejercitando, trabajando mucho más. Pero sí se puede, y sí se puede, digamos, hablar con fluidez. Muchas gracias a todos, espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda o pregunta contestaré en mi canal. Hasta luego.